Mi prometido me regaló un colgante de jade que intercambia almas y que permitió que otra mujer me robara el cuerpo, dejándome como un fantasma errante. Pero él vivió una vida larga y feliz con la mujer que lucía mi rostro. Usaron mi título de princesa para disfrutar de una vida de gloria, tener hijos y acumular poder. Vagaba solo, un espíritu perdido sin a dónde ir. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en el momento en que me dio el colgante. Lo acepté con una sonrisa, luego me di la vuelta y se lo di a una prostituta. Esta vez, si no los arruino por completo, habré perdido. Nunca pensé que presenciaría mi propia muerte. La princesa Adeline, en un último remanso antes del final, sonreía mientras relataba su dichosa vida. Un esposo amoroso y unos hijos dedicados. Aunque su vida fue corta, no se arrepintió. Observé con frialdad cómo Julián, el hombre que se suponía sería mi esposo, y los niños que se parecían tanto a mí, lloraban de dolor mientras ella exhalaba su último aliento. Nadie me mencionó a la verdadera Adeline, a quien le robaron todo. El hombre que me precedió era mi esposo, pero no era mi esposo. Los niños nacieron de mi cuerpo, pero no eran mis hijos. Eran demonios que se habían enseñoreado de mi vida, los responsables de mi muerte. Quizás fueron los años de odio que finalmente se desbordaron, pero yo, un espíritu, comencé a llorar lágrimas de sangre. Grité al rostro enfermizamente atractivo de Julian, mi voz un grito desgarrador: Julian, si alguna vez tengo la oportunidad de vengarme, te perseguiré hasta el fin del mundo. Mi forma empezó a volverse transparente. Pensé que se me había acabado el tiempo y cerré los ojos, lista para lo que viniera después. Pero entonces volví a oír esa misma voz nauseabunda. Su Alteza, este colgante de jade es una reliquia familiar, destinada a mi futura esposa. Ahora que el emperador ha decretado nuestro matrimonio, es lógico que se lo entregue. Un momento, porque estaba oyendo la voz de Julian otra vez. Sentí un frío repentino en la palma de la mano. Abrí los ojos. En mi mano había un colgante de jade, el jade que intercambia almas, y ante mí estaba el joven y apuesto Julián. Había regresado al momento en que me dio el colgante. Su Alteza, al verme aturdido, Julián volvió a hablar. Tenía una sonrisa en el rostro, pero un destello de impaciencia cruzó sus ojos. Apreté el colgante con fuerza y forcé una sonrisa. Como es un regalo tuyo, Julián, lo usaré todos los días. Al oír esto, una sonrisa genuina y triunfante finalmente se dibujó en sus ojos. El colgante representa la devoción de mi familia hacia usted, Su Alteza. Espero que lo cuides. Asentí e inventé una excusa para irme. Cumplido su objetivo, Julián no me presionó para que me quedara. De vuelta en mi carruaje, tiré el colgante a un rincón. Me tapé la cara con las manos y sollocé sobresaltando a mi doncella, Clara. Clara era mi asistente personal. En mi última vida estuvo al lado de la impostora, Lily, y como me había servido desde la infancia, notó que algo andaba mal después de que me poseyeran. Por eso Lily la mandó torturar hasta la muerte. Su Alteza, ¿alguien la molestó? Clara estaba frenética, secándome las lágrimas con un pañuelo. No es nada. Volvamos al palacio. Y una cosa más que añadí. Encuéntrame a alguien al borde de la muerte. Alguien de baja cuna con un pasado complicado y miserable. Quería una vida perfecta. ¿Por qué deberían construir su felicidad sobre las ruinas de la mía? Esta vez, su familia, su gloria, su amor, no lo aceptarían. Los haría suplicar por una vida que no podrían tener y una muerte que no podrían alcanzar. Sabía que el día en que me poseyeran en mi última vida estaba a solo 10 días de distancia. Así que les dije a mis hombres que se apresuraran a encontrarme una candidata adecuada. Cuando me trajeron una prostituta moribunda, se mostraron claramente indecisos. Su Alteza, ella es Ruby, del burdel. Los médicos dicen que no hay nada más que hacer por ella, solo le quedan unos días. Tiene una enfermedad terrible. Por favor, no te acerques demasiado, no sea que te ensucies los ojos. Habían registrado toda la capital, y ella era la única que coincidía con mi descripción. El rostro de la mujer estaba cubierto de mugre, pero aún podía ver sus rasgos delicados. Los despedí a todos. Me arrodillé frente a ella y le expliqué por qué la había buscado. Conocía el dolor de que te robaran el cuerpo, así que no se lo impondría a nadie.
Ni siquiera si pudiera prometerle a su familia riquezas infinitas. La mujer escuchó sin el menor asomo de emoción. Abrió los ojos sin vida como una vieja bruja y me preguntó una cosa: cuando termines con este cuerpo, ¿puedes reducirlo a cenizas? Al ver mi confusión, esbozó una sonrisa autocrítica. Así que mis desalmados padres y mi hermano no pueden vender mi cadáver a un matrimonio fantasma. Quieren controlarme incluso en el más allá. Me vendieron a un burdel y arruinaron mi vida. No dejaré que me expriman la médula ni siquiera muerto. Me negué a aceptarlo. Su voz era ronca, pero estaba llena de un odio desgarrador cuando mencionó a su familia. Entendí. ¿Quieres venganza?, pregunté. Al oír la palabra venganza, la mujer pareció reunir sus últimas fuerzas y me agarró del brazo. ¿De verdad? Asentí. Soy una princesa. Te daré todo lo que desees. Fue lo último que pude hacer por ella. Cuando Julián me dio el colgante solo dijo que era para la futura matriarca de su casa. En mi vida anterior, estaba enamorada de él y me encantó el gesto, así que me lo puse de inmediato. Nunca imaginé que tan solo 10 días después, mi alma sería arrancada de mi cuerpo. Vi cómo Julián sostenía mi cuerpo susurrándole tiernamente a mi alma interior, llamándola Lily. Resultó que Julián tenía una novia de la infancia, Lily, que había sido frágil y enfermiza toda su vida. Cuando su salud se deterioró y los médicos no pudieron hacer nada, escuchó a un hechicero oscuro y ideó el plan de robarle un nuevo cuerpo. Trabajó incansablemente para ella, seleccionando personalmente a más de 300 mujeres, pero todas provenían de familias poco prominentes o poco hermosas, y le preocupaba que no pasaran mi escrutinio. Tras pensarlo mucho, Julián decidió arriesgarse. Me tenía en la mira. Era la única hija legítima del emperador y la emperatriz, una princesa de altísimo rango, de una belleza deslumbrante. Sabía que mi cuerpo sería más que digno de su amada Lily, y como ya estábamos comprometidos, todo era perfectamente legítimo para él. Así que me dio el jade intercambiador de almas del hechicero y realizó un ritual para depositar el alma de Lily en mi cuerpo. El cuerpo de Lily murió, y mi alma se quedó sin recipiente. Me habían robado el cuerpo pero no estaba destinado a morir, y ningún segador vino a por mi alma. Así que me convertí en un fantasma errante vagando día tras día. Solo podía observar con odio ardiente cómo esa desdichada pareja vivía una vida de amor y devoción, usando mi identidad, mi propia vida, para disfrutar de todo lo que debería haber sido mío. En mi última vida, la muerte me separó de mis padres. Para evitar que descubrieran la verdad, Julián limitó el contacto de la impostora con ellos. Salvo los banquetes palaciegos obligatorios, rara vez la dejaba visitarla. Mis padres extrañaban muchísimo a su hija, así que Julián mandó que enviaran a los hijos que ella dio a luz a palacio para que acompañaran a la anciana pareja. Eran niños nacidos de mi vientre y se parecían muchísimo a mí. Mis padres, amándolos por mí, los mimaron con devoción. Incluso después de que mi padre abdicara en favor de mi hermano, éste les concedió títulos de propiedad. En esa vida, la princesa Adelina vivió una vida de honor, siendo su única tragedia su muerte prematura a los 30 años. Su esposo, Julián, fue un modelo de devoción, un hombre que amó a una mujer toda su vida. Su hijo heredó el título, y su hija fue nombrada duquesa apenas un año antes. Disfrutaba de todo lo que Julián le había robado, convirtiéndose en la envidia de todas las nobles de la capital. Coloqué el jade intercambiador de almas junto a Ruby y la llevé a un lugar seguro. Como Julián y Lily querían algo a cambio de nada, podían asumir las consecuencias de robar el cuerpo de otra persona. Me moría de ganas de ver cómo les iría esta vez, pasando de princesa a prostituta. A ver si Julián y Lily podían mantener su épica historia de amor. Como estaba ocupado con Ruby, volví al palacio más tarde de lo habitual. Me encontré con mi hermano justo cuando salía de la habitación de mi madre. Al verme regresar tan tarde, puso cara seria y me regañó. ¿Por qué regresas tan tarde? ¿Qué clase de comportamiento es este? Crecí siguiendo a mi hermano, así que sabía que era un ladrido y nada de mordida. Lo criaron para ser el heredero, y sus tutores lo habían entrenado para ser serio y sereno. Solía quejarme con nuestros padres de que era como una versión joven e imberbe de su antiguo tutor, y a veces sentía que era demasiado estricto conmigo. Pero después de más de una década, al volver a oír esas palabras tan familiares,
las lágrimas me corrieron por las mejillas antes de poder procesarlas. El rostro de mi hermano cambió al instante. Se quedó frente a mí, completamente nervioso. Tú no llores, hermano, mi hermano no te estaba gritando. Solo me preocupaba que te lastimaras. Me sequé las lágrimas y me reí. Lo sé. Lo sé todo. Justo entonces mis padres salieron del pasillo. Al verme llorar, pensaron que mi hermano me había acosado y estaban a punto de regañarlo cuando me arrojé a sus brazos. Princesas, reglas de etiqueta. Al diablo con todo ahora mismo. Solo era una hija que había estado lejos de sus padres demasiado tiempo. Los extrañé muchísimo. Después de un cálido reencuentro con mi familia, regresé a mi residencia, el Sunrise Palace. No les conté lo que había pasado hoy. Sabía que mi padre tenía mal carácter, si se lo contaba, probablemente habría hecho que sacaran a Julian a rastras y lo decapitaran en el acto. Pero no quería que muriera tan fácilmente. Mi palacio estaba cerca. Cuando regresé, Ivy estaba sentada en una silla, dando órdenes a las criadas y eunucos de menor rango. Clara e Ivy eran mis dos doncellas de primera clase. Clara era gentil, amable y leal, y estaba a cargo de mi vida diaria. Ivy era astuta y buena administradora, así que se encargaba de los asuntos del Palacio del Amanecer. Al verme regresar, se levantó de un salto de su silla y se acercó a mí, mirándome de arriba a abajo. Su Alteza, ¿cómo estuvo su reunión de hoy con nuestro futuro príncipe consorte? No respondí, solo le dediqué una media sonrisa. Guardias, dije con voz resonante. Saquen a Ivy y golpéenla hasta matarla. Cuando las palabras salieron de mi boca, no solo el personal del palacio, sino incluso Clara se quedó paralizada. Su Alteza debe estar bromeando. Ivy finalmente reaccionó. La sonrisa juguetona de su rostro desapareció, reemplazada por puro terror. Cayó de rodillas con un golpe sordo y se abalanzó para agarrarme la pierna. Lamentando Su Alteza, Ivy ha gestionado los asuntos de su palacio con diligencia. No sé cómo la he ofendido hoy. Levanté la mano y le di una bofetada. No tenía ni idea de que te considerabas mi igual. Ivy se desplomó en el suelo. Ante mis palabras, su rostro palideció. En mi vida anterior, aunque Lily intentó minimizar sus visitas al palacio, aún tenía que ver al emperador y a la emperatriz. Ivy me había servido desde pequeña y conocía todas mis preferencias. Julián la había tentado con su posición de concubina para atraerla a su plan contra mí. Luego le pidió que le contara todo lo que me gustaba y me disgustaba para ayudar a Lily a engañar a mis padres. El título de marqués era hereditario durante 3 generaciones, y Julián era la tercera. Quería continuar el legado de gloria de su familia, así que me atacó. Ivy y Julian colaboraron, manipulando la silla de mi caballo. Esto le dio a Julian la oportunidad de salvarme en el picadero. Me ocultó su relación con Lily. Me enamoré de él a primera vista, lo que llevó a mi padre a decretar nuestro compromiso. Su ambición era inmensa. Codiciaba mi estatus, pero su orgullo se sentía herido al tener que humillarse ante mí. Su ego herido hizo que me desagradara aún más. Eso fue lo que lo llevó a la idea de robarme el cuerpo. Una esposa obediente pero de la más alta posición social, eso era lo que realmente deseaba. Todo estaba al descubierto ahora. Ivy tenía que saber que yo lo sabía todo. Su rostro estaba pálido. Le temblaban los labios mientras se arrastraba hacia mí, implorando clemencia entre lágrimas. Afirmaba que Julián la había seducido, que todo era culpa suya. Me arrodillé y le agarré la barbilla para mirarla a los ojos. Algún día Julián me servirá. Incluso cuando compartamos la cama, se anunciará que el príncipe consorte asiste a Su Alteza. Sin mi permiso, ¿quién le dio el valor de siquiera pensar en tomar una concubina? Ivy, creciste a mi lado. ¿De verdad eres tan miope? Te engañaron, es cierto. Pero también pretendías hacerme daño, y eso también es cierto. Para que crezcas conmigo, te concederé la misericordia de una muerte limpia. Al final, Ivy eligió una copa de vino envenenado. Vi con mis propios ojos cómo la vida la abandonaba. Un mensaje para todos ustedes, anuncié.
Si se divulga una sola palabra de lo que sucedió hoy en el Palacio del Amanecer, les sucederá lo mismo que a Ivy. Clara, al saber la verdad, tembló de rabia y escupió: traidor. ¡Qué despreciable! Entonces, Su Alteza, ¿qué sigue? Después hice que se deshicieran del cuerpo de Ivy discretamente y que alguien falsificara un mensaje para Julian con su letra. Tras mi pequeña demostración, todos en el Palacio del Amanecer andaban con pies de plomo, con los labios sellados. Pasaron unos días así, y entonces Julian envió un mensaje para Ivy. Estaban haciendo su movimiento. Seguí la cronología del mensaje. El día señalado, con mucha cooperación y sin razón aparente, me desmayé. Al mismo tiempo, la hija de un funcionario de sexto rango de la capital falleció por enfermedad. Tras ser atendida por los médicos reales durante un día y una noche, desperté lentamente. Julián se abrió paso entre todos para llegar a mi cama, más ansioso que nadie. Me agarró la mano. «Su Alteza, ¿se encuentra mal en alguna parte?» Me miró con una mezcla de alegría y nerviosismo, mientras observaba a la gente detrás de él. Mi padre, mi madre y mi hermano también estaban de guardia junto a mi cama. Mis padres pensaron que solo estaba preocupado por mí, así que no comentaron nada sobre su falta de etiqueta. Imité la expresión de Lily de mi vida pasada, mirándolo fijamente un buen rato sin decir palabra. Frunció ligeramente el ceño. «¿Qué pasa?», dije con un ligero puchero. «Quiero comerme un pastel de 100 flores». Las pupilas de Julián se contrajeron. El ingrediente principal del pastel de 100 flores es la peonía, y Lily era alérgica a las peonías. Sentí que la mano que sostenía la mía empezaba a temblar. «Julián, ¿tienes frío?». Volviendo a la realidad, Julián apartó la mano bruscamente. Al darse cuenta de lo extrema que fue su reacción, intentó explicarme rápidamente. Solo estaba demasiado preocupado por el bienestar de Su Alteza. Mis padres estaban demasiado concentrados en mí como para prestarle atención, arremolinándose a mi alrededor para hacerme preguntas. Pero mi hermano lo observaba pensativo. Después de que otro examen del médico real confirmara que estaba bien, finalmente se tranquilizaron y se marcharon a atender asuntos de estado. Antes de irse, Julián intentó sondear. «Hace unos días, ¿aún lleva puesto el colgante de jade que le regalé, Alteza?». Mi madre pensaba visitar el palacio dentro de unos días para presentar sus respetos, y le alegraría mucho verlo llevándolo. Saqué un colgante de jade de debajo de la almohada. Parecía casi idéntico al que me regaló Julián, pero la calidad del jade era diferente y carecía de ese aura siniestra. «Aquí está». «¡Ay, Dios!». «¿Cómo llegó a ser el que me regaló mi hermano?». Saqué el colgante y lo examiné con atención. Entonces miré a Julián, que miraba fijamente el colgante que tenía en la mano, con expresión de culpa. «Julián, se me olvidó decírtelo. Antes de que me dieras tu colgante, mi hermano también me dio uno. El día que me diste el tuyo, me encontré con una mendiga de regreso al palacio. Pedí a mis sirvientes que le dieran el colgante de mi hermano para que lo vendiera y pudiera ir al médico. Estaba oscureciendo y no podía ver con claridad. Me temo que confundí tu colgante con el de mi hermano». Tras escuchar mi explicación, Julián supo exactamente lo que había pasado. Le dolía la frente de rabia, pero no podía acusarme de haberle regalado su preciado colgante a un mendigo. En cambio, solo pudo levantarse y reprenderme por faltarle el respeto a mi hermano. «Su Alteza, ¿cómo pudo regalarle un regalo del príncipe heredero a una simple mendiga? Si de verdad hubiera querido salvar una vida, podría haberle dado una horquilla o un pañuelo. Esos podrían haber sido vendidos por dinero». Parecía completamente herido por su regaño, pero antes de que pudiera hablar, mi hermano me interrumpió. «Es solo un objeto. No me importaría que Adeline lo tirara. Pero usted, Sir Julian, se ha excedido». Julian se arrodilló rápidamente para pedir perdón. Ese colgante era un regalo real. Solo temía que al ser un regalo real, le pidiera a mi padre que le diera otro a tu casa. «Adeline está cansada. Puedes irte ya». Mi hermano interrumpió a Julian, despidiéndolo del palacio. Por muy reticente que estuviera, Julian no tuvo más remedio que irse. Había estado tan confiado que ni siquiera se dio cuenta de que Ivy se había ido.
Después de que Julián se fue, mi hermano se sentó junto a mi cama. ¿Qué tramas exactamente? Tenía razón. Nunca me había regalado un colgante de jade. Hice uno la noche anterior y simplemente usé su nombre. Al encontrarme con la mirada inquisitiva de mi hermano, respiré hondo. Le conté toda la conspiración de Julián. Las manos de mi hermano se apretaron con tanta fuerza que le crujieron los nudillos. Julián, ¿cómo se atreve? No tengas miedo, hermana. Haré que mi padre emita un decreto ahora mismo. Despojaremos a su familia de su título y confiscaremos sus bienes. Una oleada de calidez me invadió. Sabía que reaccionaría así que rápidamente lo agarré de la manga. ¿Pero no sería eso dejarlo salirse con la suya? Hermano, déjame encargarme de esto. Puedo hacerlo. Si se atrevió a usar una maldición tan oscura contra mí, entonces debo hacerle pagar el precio. Le expliqué mi plan a mi hermano y le pedí que no se lo contara a nuestros padres por ahora, para evitar que Julián sospechara. Mi hermano incluso fue a ver a nuestro padre y le pidió que le regalara un nuevo colgante de jade a la familia de Julián. Lo presentó como disculpa por mi error. Pronto todos los nobles de la capital supieron que no solo la princesa Adeline estaba profundamente enamorada de Julián, sino que incluso el emperador y el príncipe heredero lo tenían en alta estima. Mientras tanto, Julián vivía en una burbuja de falsa gloria, disfrutando de los elogios ajenos, mientras buscaba frenéticamente por la capital al mendigo que le había descrito. Al fin y al cabo, era a su amor de la infancia a quien buscaba. Oí que cuando Lily despertó en el cuerpo de Ruby, no podía creer su nueva realidad. Se pasaba los días gritando que era la princesa Adeline o que era la hija de un oficial. Se obsesionó con encontrar a Julián, afirmando que era la amada del heredero de la casa. Fue solo después de convertirme en fantasma en mi última vida que descubrí que el jade intercambiador de almas no era infalible. Si bien podía intercambiar almas y la voluntad del dueño original era lo suficientemente fuerte, aún podían luchar para regresar a su propio cuerpo. Para impedir cualquier posibilidad de mi regreso, Julián mintió, diciendo que estaba enferma. Había hecho que mis padres enviaran una gota de su propia sangre, la cual mezcló con cinabrio para que Lily la usara. La sangre de mi propia familia protegió a la mujer que me robó el cuerpo y me quitó por completo la posibilidad de sobrevivir. Pero mi destino era incompatible con el de Lily. Ella no pudo con mi destino, y aún así tuvo que soportar las consecuencias de la magia oscura, muriendo joven de todos modos. Esta vez, sin embargo, Ruby, el cuerpo que había robado, ya había perdido las ganas de vivir. Probablemente ya estaba en un lugar mejor, sin querer volver a ver este mundo inmundo. Con el cuerpo original de Lily muerto y sin nadie que luchara por el control del de Ruby, era perfecto para mis propósitos, independientemente de si sus destinos eran compatibles. Me burlé del informe de mis espías y arrojé el papel a la llama de una vela. ¿Dices que existe un solo amor verdadero? Entonces, ¿cómo podría impedir el reencuentro de dos amantes? Hice que mi gente le quitara la vigilancia a Lily, y le filtrara el paradero de Julián. Al día siguiente, la noticia de que el futuro príncipe consorte había sido visto enfrascado en una pelea pública con una prostituta corrió como la pólvora por la capital. Ese día, Clara y yo esperamos en la carretera donde sabía que estaría Julián. Efectivamente, justo cuando apareció, vi a una mujer mugrienta y desaliñada correr hacia él desde la distancia. Se abalanzó sobre él, gritando histéricamente: «Amor mío. Soy yo, Lily». El rostro de Julián cambió. Al ver su miserable estado, un destello de compasión cruzó sus ojos. Estaba a punto de ayudarla a levantarse cuando un grupo de personas gritó a lo lejos: «Es una prostituta que huyó de la casa de las brisas de primavera. Tiene viruela, mi señor. No dejes que su inmundicia te toque». La voz del hombre era tan fuerte que media calle podía oírlo. Desde lejos vi el rostro de Julián torcerse por un instante con una mirada de disgusto en sus ojos. La mano que había extendido para ayudar a Lily se quedó paralizada, entre ayudar y no ayudar. Finalmente, apretando los dientes, extendió una mano, ayudó a Lily a ponerse de pie y luego retrocedió sutilmente. Lily notó su movimiento y se derrumbó por completo. «Te doy asco. Te doy asco, ¿verdad? Julián, mi amor, soy tu Lily. Soy la hija del censor. No, soy la princesa. Soy la princesa Adeline».
Al oír sus gritos, Julian espetó. ¿Quién es esta loca atreviéndose a usar el título de princesa? Lily lo miró con incredulidad. Pero antes de que pudiera gritar de nuevo, la madame del burdel que había venido a buscarla le dio una bofetada en el corazón. Gasté una fortuna intentando curar tu enfermedad, zorra inútil. ¿Y te atreves a huir? Te voy a matar a golpes. Entonces una multitud la rodeó a patadas y puñetazos. Julián no soportó verla y habló deteniéndolos. La multitud comenzó a alabarlo. Después de todo, ella sigue siendo una vida humana. Este señor es un hombre bondadoso. Seguramente será recompensado. El espectáculo había terminado. Hice que Clara llevara una caja de bocadillos y se acercara a ellos, fingiendo que era un encuentro casual. Fingí sorpresa y reprimiendo las náuseas, me acerqué a él con cariño. Julián. ¿Qué haces aquí? Julián no esperaba verme. Intentó ocultar el pánico en sus ojos. Pasaba por allí y vi a unos hombres golpeando a una mujer. No podía quedarme de brazos cruzados. Es un desastre, deberías irte a casa. Quería que me fuera rápido, antes de que oyera más de los disparates de Lily. Pero en lugar de eso, lo elogié con la mirada fija en Lily. Julian, eres un alma bondadosa. Para entonces Lily ya debía saber quién era yo. Yacía en el suelo, mirándonos a Julian y a mí con veneno en los ojos. Tenía los ojos inyectados en sangre cuando se abalanzó sobre mí, pero mis guardias la bloquearon. Fuiste tú. Me robaste mi título. Me robaste todo. Soy Adeline. Se supone que soy la princesa. Conmigo presente, Julián no podía simplemente ordenarle que se callara. Solo podía observar cómo Lily desahogaba su locura. Parecía que Julian estaba tan seguro de su plan que le había llenado la cabeza de sueños de una vida perfecta juntos, llevándola a un estado obsesivo, casi psicótico. Sonreí levemente. ¡Qué loca! Julián, que estaba sudando la gota gorda, captó de inmediato mis palabras. No se debe permitir que semejantes desvaríos ensucien los oídos de Su Alteza. Tras regresar al palacio, hice que mi gente difundiera por toda la ciudad una versión exagerada del encuentro con Julian. Oí que Lily, sin nada que perder, fue a la finca del marqués y montó en cólera, gritando que ella y Julian se habían jurado amor y que él tenía que hacerse responsable de ella. Julian, en respuesta, la mandó atar y la devolvió al burdel. Luego declaró públicamente que jamás había pisado la casa de las brisas de primavera y que había sido víctima de difamación. Pero el hecho de que lo vieran forcejeando con una prostituta en la calle era innegable. Sus negaciones fueron solo un intento desesperado de controlar los daños. Pronto las peticiones denunciando a Julian se amontonaron en el escritorio de mi padre como copos de nieve. Mi padre lo reprendió por manchar el nombre de la familia real, y me negué a verlo. Desesperado, le envió otro mensaje a Ivy. Aparte de algunas quejas amargas, el mensaje se centraba principalmente en cómo me sentía por él ahora. Al fin y al cabo, con el jade que intercambiaba almas perdido, su única opción era volver a su plan original de convertirse en mi esposo. Pedí a mi gente que respondiera por él. Dile que la princesa está muy dolida, pero que aún confía en él y espera que pueda acallar los rumores. Iba a arrinconarlo. Quería ver qué elegiría. Su amada o su futuro. Pronto tuve la respuesta. Los asesinos que envió para matar a Lily fueron capturados por mis guardias personales. Había pasado las últimas semanas siendo golpeada por la dueña del burdel o maltratada por la familia de Ruby. Ahora, tras sobrevivir a un intento de asesinato, estaba acurrucada en un rincón, con la mirada perdida, tan aterrorizada que había perdido el control de la vejiga. Uno de los asesinos seguía con vida. Delante de Lily, confesó que Julian era quien los había enviado. La miré con una sonrisa burlona, cada palabra como un dardo venenoso. El chico que tanto aprecias no solo usó magia negra para condenarte a una vida de prostituta por su propia ambición, sino que ahora quiere verte muerta. Él se casará, tendrá hijos y ascenderá a los rangos más altos, mientras que tú estarás condenada a una eternidad en el infierno. Lily, ¿de verdad puedes aceptar eso? No podía. Y así, en esa habitación oscura y sangrienta, lloró, su cuerpo temblando con un odio tan profundo que rechinó los dientes.
No dejaré que se salga con la suya. Nunca dejaré que se salga con la suya. Perfecto. Eso era justo lo que quería. Tenía a Lily escondida y le envié un mensaje a Julian diciéndole que estaba muerta. Su Alteza, ¿por qué no dejan que maten a Lily y acaben con esto de una vez?, preguntó Clara, indignada por mí. Hacerlo yo mismo no es divertido. Se acerca el cumpleaños de Julián, ¿verdad? Le voy a hacer un regalo especial. Julián estaba desesperado, sin poder conseguir una audiencia durante días. Incluso intentó concertar una reunión con Ivy. Hice que mi hermano retrasara las peticiones contra Julian, e Ivy respondió que planeaba pedirle a mi padre que elevara el título de duque de su familia. También le pedí a mi hermano que invitara a Julian a palacio para celebrar su cumpleaños. Todos decían que era señal de que la familia real aprobaba a Julian. Con sus preocupaciones inmediatas desaparecidas y sin preocupaciones a largo plazo, estaba en las nubes, caminando a todas partes con la frente en alto como un pavor real orgulloso. El día de su banquete de cumpleaños, usé mi nombre para invitar a palacio a todos los nobles importantes de la capital. Julián, vestido con una magnífica túnica de brocado índigo, lucía una sonrisa tímida. Su Alteza, me temo que no soy digno de semejante despliegue. Brindé por él. Claro que sí. Después de todo, pensé que había construido este escenario solo para ti. Sin el personaje principal, ¿cómo podría continuar la obra? Como invitado de honor, Julián pronto se vio rodeado de gente que lo felicitaba. Pero en un rincón oscuro, una mujer con uniforme de sirvienta se acercaba sigilosamente. Mientras todos estaban absortos en la conversación, la mujer sacó unas tijeras y con una precisión escalofriante, lo apuñaló justo entre las piernas. La sala quedó en silencio. Entonces se oyeron los gritos de terror. Quienes habían estado adulando a Julián se alejaron de él. Julián intentó defenderse, pero al levantar la mano, se dio cuenta de que no tenía fuerzas. Solo pudo retorcerse en el suelo de dolor. Había puesto algo en el vino con el que brindé. Y la mujer, por supuesto, era Lily, a quien había introducido a escondidas en el palacio. Mientras la veía seguir apuñalándolo frenéticamente, finalmente levanté la mano, y los guardias imperiales se acercaron lenta y deliberadamente para contenerla. Para entonces el dobladillo de la túnica índigo de Julian estaba empapado de carmesí. Me miró con una última súplica desesperada en los labios. Doctor, articuló. Distinguí la palabra y sonreí con desdén, jugueteando con el jade roto que intercambiaba almas en mi mano. Lo vi construir su torre, lo vi agasajar a sus invitados y lo vi derrumbarse. No hay mayor satisfacción en este mundo. Despedí a todos y llamé a mis padres. Los padres de Julián también vinieron, al enterarse de la noticia. Cuando supieron que su hijo ya no era diferente de un eunuco, lloraron y le rogaron a mi padre que iniciara una investigación exhaustiva. Julián se había desmayado de dolor, pero ordené a los médicos que lo trataran sin anestesia. El dolor no tardó en despertarlo de golpe. Aún así, apretó los dientes e intentó defenderse. Era Lily. Toda la culpa era de esa zorra. Su Alteza me hechizó con magia oscura. Tiene que creerme. Lily, sin embargo, no se defendió. Solo tenía una sonrisa sanguinaria y demente. Mientras se la llevaban, gritaba, que encuentre el amor verdadero, que nunca nos separemos. Mis padres estaban completamente desconcertados. Intercambié una mirada con mi hermano y luego hice que trajeran al hechicero oscuro. El hechicero solo tenía 30 años, pero ya estaba encorvado y tenía el pelo canoso. Quienes usan magia oscura como el jade que intercambia almas para dañar a otros deben pagar con 50 años de su propia vida. Cuando lo encontraron, se mostró extrañamente tranquilo, y solo dijo que el abuelo de Julián le había salvado la vida. Una deuda de vida, dijo, debe pagarse con una vida. No se arrepentía de nada. Le arrojé el jade intercambiador de almas como si fuera basura. ¿Una deuda de vida? Tu deuda de vida, porque tuve que ser yo quien pagara el precio. Pensar que mi trágica vida pasada se debía a una deuda de vida que no tenía nada que ver conmigo me ardía el pecho con una rabia abrasadora. Décadas de noches solitarias y errantes en este momento. No pude oír nada más. Ya no podía reprimir el odio que sentía.
Saqué la espada del guardia más cercano y la hundí en el corazón del hechicero. Solo cuando su cuerpo cayó sentí que podía respirar de nuevo. La familia de Julián temblaba de miedo. Mis padres me miraron con profunda preocupación. Mi hermano se me acercó con voz suave. Adeline, no pasa nada. Nadie podrá volver a hacerte daño. Solté la espada y me arrodillé ante mis padres. Palabra por palabra, les conté todo sobre la conspiración de Julian y todo lo que había sufrido en mi vida pasada. Cuando llegué a la parte sobre el uso de mi propia sangre para proteger a Lily, mi madre me abrazó y lloró hasta quedarse sin aliento. Mi padre ordenó de inmediato que la casa de Julián fuera despojada de su título y bienes, y que todos sus parientes directos fueran exiliados. Mi hermano, que había seguido las reglas de la corte durante 20 años, quien siempre fue un modelo de decoro, levantó personalmente a Julián, quien fingía estar inconsciente. Lo golpeó una y otra vez, hasta que su rostro quedó hecho una masa sangrienta y pulposa. No dejé que mi padre matara a Julian y Lily de inmediato. En cambio, los encerré en la misma celda. Lily estaba al borde de la muerte y Julian estaba destrozado. Los novios de la infancia, su amor inocente fue destrozado por la realidad. Ordené a los carceleros que los torturaran a diario, lo suficiente para causarles dolor, pero no lo suficiente para matarlos. Llegaron a despreciarse el uno al otro. Incluso gravemente heridos, se pasaban los días lanzándose los insultos más viles y odiosos. Un año después, Lily murió. Tenía los ojos muy abiertos, aún mirando fijamente a Julian. Cuando fui a la mazmorra a verlo, su piel expuesta estaba cubierta de sangre seca y ennegrecida. Desde su lesión, sufría incontinencia y el olor era insoportable. Parecía un cerdo en una pocilga. Ya no me reconocía. Oí que tras pasar una noche con un cadáver, Julián perdió la razón. Alternaba entre llorar y reír en su celda. Parloteaba sobre ser príncipe consorte, duque, sobre tener hijos e hijas, un harén de esposas y concubinas. Julian recordaba su vida pasada. Por sus disparatadas divagaciones, deduje que, tras la muerte de la princesa en esa vida, Julian fingió estar desconsolado. Rechazó todas las propuestas de matrimonio, alegando que estaba de luto por su difunta esposa. Vivió así durante 5 años, criando a sus 2 hijos, una actuación que incluso conmovió a mis padres. Ellos personalmente le concertaron un nuevo matrimonio. Juliano, alegando piedad filial, aceptó a regañadientes. Desde entonces tuvo hermosas esposas y concubinas, una reputación impecable y un nombre célebre. Era, sin duda, el ganador definitivo. Pero en esta vida, pasaría sus días en una prisión oscura y sin sol. Nunca fui una persona amable, así que no ordené que cesara la tortura. Lo que se siembra, se cosecha. Tuvo que pagar el precio. El día que incineraron el cuerpo de Ruby, una familia de las afueras de la capital desapareció sin dejar rastro. Coloqué las cenizas de Ruby ante su madre y sus hermanos y los obligué a postrarse y pedir perdón a la hija a la que habían atormentado toda su vida. Finalmente, con las cenizas de Ruby como testigo, hice que los estrangularan a todos. Esparcí las cenizas de Ruby al viento. Luego construí refugios por toda la tierra específicamente para mujeres y niños, llamándolos el refugio de Ruby. Ofrecieron un santuario a innumerables chicas como Ruby. La historia avanza y nosotros también debemos hacerlo. Fin.